yo a imaginarte Venezuela, que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena. Cómo advertirte del gobierno más despiadado y más incapaz. Muy buenas noches a todos nuestros radios oyentes que permanentemente nos siguen a través de nuestro canal YouTube y a través de la plataforma de Radio Horta Guinardó. De nuevo con ustedes, La Voz Libertaria Venezuela. Hoy tendremos un programa muy especial, muy importante, con dos grandes invitados. Se trata de una venezolana, abogada, presidenta de la Fundación Lea, la compatriota Patricia Carrera, y también estaremos conversando con el admirante de la Armada venezolana, exiliado político desde ya hace 14 años, nuestro compatriota y amigo Carlos Molina Tamayo. Pero antes de empezar con las entrevistas, Voz Libertaria de Venezuela quiere levantar su voz de rechazo, de repudio contra una de las dictaduras más crueles que ha tenido Latinoamérica durante más de 50 años. Me refiero a la dictadura castrocomunista, y levantamos la voz porque hace 3 días muere en las mazmorras de Cuba uno de los presos más emblemáticos y más luchadores por la libertad y la democracia, quien se llamara en vida Maure el compañero Sosa Fortuny. Esta voz la levantamos en nombre de todas las democracias y por supuesto nos hacemos parte de ese duelo, no solamente por este gran luchador, sino también por todos aquellos que han sido secuestrados y han sido asesinados, como es el caso del compañero Fortuny. El repudio lo queremos elevar porque nos parece realmente cruento que las democracias más civilizadas del mundo, como son las que representan los países europeos, uno revisa los periódicos y pareciera ser que la muerte, pues el asesinato, porque no se le puede llamar muerte a una persona que fue violentado en sus derechos fundamentales. Sosa Fortuny fue apresado por el régimen cubano cuando tenía apenas 33 años y muere hace 3 días, repito, a los 76 años, secuestrados por ese régimen. Así, de igual forma como están secuestrados muchísimos venezolanos por la dictadura de Nicolás Maduro, así como han sido asesinados venezolanos por esa cruenta dictadura también de Venezuela. Voz Libertaria de Venezuela levanta su voz contra estos dictadores y llama a todos los países civilizados, a las democracias del mundo, a que rechacemos y que evitemos que estos regímenes sigan cometiendo estas atrocidades contra los derechos humanos. Ese es un comentario pues que quería hoy, antes de empezar nuestras entrevistas con nuestros invitados de hoy, porque no podíamos, pues, la Voz Libertaria que precisamente nace para eso, para informarle al mundo entero y particularmente a España y a Europa lo que está aconteciendo, lo que otros medios de comunicación, llámense los periódicos, televisoras e incluso redes sociales, quieren ocultar. Desde Voz Libertaria de Venezuela, a través de Radio Horta Guinardó, nosotros lo queremos informar, y eso es nuestro papel,
y seguirá siendo mientras que logremos libertar a todos estos países que hoy están dominados y están secuestrados por estas dictaduras como son las de Cuba, Venezuela, Nicaragua y el hermano país de Bolivia. Con esto yo quiero entonces iniciar mi entrevista con la abogada Patricia Carrera. Ya estamos haciendo contacto con ella. En unos instantes las tendremos vía telefónica y hoy, pues, por supuesto, esperamos de que este programa cubra pues todas las expectativas para lo cual ha sido creado. Por otro lado, también quiero compartir, mientras que ubicamos a Patricia telefónicamente, que hoy la diputada María Luisa Alonso, por cierto, primera eurodiputada venezolana, alzó su voz en el Parlamento Europeo pidiendo duras sanciones contra el dictador Nicolás Maduro en la Comunidad Europea. Esperemos que esa voz valiente de nuestra compatriota María Luisa Alonso surta los efectos que estamos esperando todos los venezolanos y todas las dictaduras que hoy tenemos sembradas en Latinoamérica, y logremos que el Parlamento Europeo cumpla la función cual es defender las democracias del mundo. Ya tenemos entonces a la paisana, a la amiga, a la inteligente doctora Patricia Poleo, presidenta de la Fundación Lean. Con ella conversaremos. Muy buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. La Voz Libertaria es tu voz y bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Voy a aprovechar para corregir mi apellido, que yo soy Carrera. ¿Carrera? Dije sí. Patricia Carrera. Correcto, así sí. Mismo es. Patricia Carrera, mi apreciada amiga ante todo. Bienvenida, Patricia. La Voz Libertaria es la voz de Latinoamérica, es la voz de Venezuela, y tú, como una genuina venezolana, luchadora desde hace muchos años por el rescate de la democracia, este es tu espacio y queremos escucharte. Muchas gracias, Luis. Gracias por dar voz a la disidencia que no se escucha. Gracias por ver esta otra opción, esta otra posibilidad, esta otra línea de pensamiento completamente distinta a la que está ahora mismo diciéndose disidente y opositora de este régimen de oprobio, de esta tiranía que hay en Venezuela. Muchísimas gracias. Patricia, yo comencé mi comentario hoy con una noticia terrible, pues que supimos hace 3 días apenas que no ha sido cubierta, lamentablemente, ni por los periódicos convencionales de España, menos de Europa, como ha sido el vil asesinato, no se le puede llamar de otra forma, de el líder cubano. Me imagino que ya tú estás informado. Ahora no es líder, ahora es un símbolo de la libertad y de la democracia, el cubano Sosa Fortune, que ha sido señalado por algunas redes sociales como el preso más antiguo del régimen cubano. Yo hoy he tratado desde la Voz Libertaria corregir que él nunca fue un preso de ese régimen, fue un secuestrado de un régimen que no respeta que nunca ha respetado los derechos humanos. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es, y lo señalaba ahorita antes de que te contactáramos telefónicamente, es que nuestra compatriota, la diputada María Luisa Alonso, que tengo entendido es la primera venezolana que está en el Parlamento Europeo, hoy levantó su voz, como tiene que ser, solicitándole al Parlamento Europeo sanciones contundentes contra el dictador y contra el narcotraficante Nicolás Maduro y todos sus secuaces. ¿Qué opinión te merecen estas dos cosas? Bueno, mira, Luis, lo primero, hablando de esa gran persona que en vida nunca fue realmente presa porque su pensamiento siempre fue libre.
nunca pudo el régimen castrista mutilar su libertad de pensamiento y ha llegado a la gloria porque simple y llanamente no han podido cortarle las alas del pensamiento. Ya se sabe cómo funcionan los regímenes de izquierda, de toda la izquierda. Ellos tienen un modus operandi basado en los pilares de su ambición personal por mantenerse en el poder para de esa manera lograr tener una posición especial desde el punto de vista económico, y todo esto sobre la base de dos sentimientos muy innobles, muy malos, que son el odio y el resentimiento. Esos son sus elementos comunes, ¿no? Ha muerto un héroe, ha muerto una persona que a pesar de estar presa tuvo un pensamiento libre. Así que alabado sea Dios y que bueno que esté en el sitial, lo tenga en el sitial de honor que merece, tanto para los cubanos como para los venezolanos y como para el resto de las víctimas, presos políticos de todos los países donde hay opresión, donde hay violación constante y sistemática de los derechos humanos fundamentales. Con respecto al segundo tema, que es el que tiene que ver con la participación de la europarlamentaria, pues mira, a mí me parece maravilloso que se haga de todo, que todo lo que se haga sea por el bienestar de los venezolanos y por luchar, por reivindicar su libertad. Ahora, es muy importante tener en cuenta que así como en algún momento los Estados Unidos de América apoyaron a la Unión Europea, a Europa, porque en ese momento era Europa, para combatir regímenes tiránicos como el nazismo y luego el comunismo, ahora mismo a la Unión Europea le está dado por un simple sentido de reciprocidad actuar en Venezuela, pero actuar con contundencia, actuar para acabar con esto. En Venezuela se está haciendo un experimento social para exterminar a la población y el mundo ya no puede estar ajeno a este problema que ahora ha pasado a ser un conflicto geopolítico. Ahora, bueno, ha empezado con Bolivia, también ya empezó con Bolivia, en Nicaragua también está el procedimiento. Efectivamente, este grupo de Puebla, muy interesante por cierto, Luis, que se ha reunido y que se ha formado paradójicamente 2 semanas antes de la 25ª reunión del Foro de Sao Paulo, no es un hecho casual. Por cierto, hay varios personeros de otros de países que no tienen nada que ver con Latinoamérica, con las manos metidas allí. Y lo que se quiere es seguir cimentando los pilares de ese monstruo que se llama la izquierda a nivel mundial, con el único propósito de ganar poder, dinero e impunidad, tanto penal como social. Pero adicionalmente hay un elemento importante en todo esto, que es que esta gentuza, porque es gentuza, lo que de alguna u otra manera está propiciando es también un elemento mutilador de libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, la censura previa a todo, absolutamente todo lo que pueda decir cualquier persona que piense diferente, e ir en contra de la evolutividad del ser humano, porque nosotros no necesitamos a un Estado interventor, a un Estado que esté todo el tiempo limitando nuestras libertades, incluso hasta de educar a nuestros hijos, que es una cosa tan básica. Y sin embargo nos han ido acostumbrando a la gente que lamentablemente no se da cuenta de lo que están haciendo, de que todo esto está fraguado, a vivir mantenidos por el Estado, mantenidos por ese Estado interventor que les dice a los electores: vótame y yo te garantizo tu bolsita de comida. Y luego, cuando ya les votas y les tienes arriba, ni te dan la comida, ni te ayudan en nada, y se siguen manteniendo en el poder, y
tú y yo lo hemos vivido en carne propia y hemos sido no solamente testigos de excepción, sino también hemos sido víctimas de esa tiranía satánica, que es lo que lo sostiene, porque esta sigue siendo, estimado Luis, una guerra entre el bien y el mal, y sin duda ellos son los malos. Totalmente de acuerdo, Patricia, con tu comentario. Precisamente en el programa anterior, Voz Libertaria de Venezuela, yo particularmente señalaba lo que tú acabas de comentar. Este es un plan, el Grupo Puebla, que por cierto muy poca gente acá en España conoce qué significa. Es un paralelo, efectivamente, es una estrategia que han montado de nuevo, y yo lo estoy señalando directamente, los Castros comunistas y el señor Rodríguez Zapatero desde España, que por cierto fue uno de los primeros chicharrones, que así lo dije en el programa pasado, que estaba ya con el señor con el actual presidente electo de Argentina. Y no es casual que tenemos ya informaciones que el Zapatero incluso ha expresado en algunos espacios que el presidente electo de Argentina va a pasar a ser como el que va a suplir el liderazgo que en algún momento tuvo Fidel Castro, Lula da Silva y el señor Hugo Chávez Frías. O sea que ya hay un plan elaborado, como tú bien lo estás señalando. De tal manera que yo coincido perfectamente con ese comentario, y es bien pertinente para que todos aquellos pues que amamos la democracia, que amamos la libertad, estemos atentos y hagamos todo lo que tenemos que hacer para evitar que estos dos grupos maléficos, que son al final uno solo, no nos sigan depredando y acabando nuestras democracias. Así es, Luis. Mira, has dicho una cosa sumamente interesante, los maléficos, que por cierto, hoy es un día muy especial para quienes creemos en Dios, y porque yo creo profundamente en Él, y yo creo que es nuestra fe en Dios la que mueve todos los hilos, de esa bondad, de esa generosidad con la que tenemos que actuar, y de esa civilidad con la que tenemos que movernos en sociedad. Fíjate que me lo dices y lo visualizo y con perdón, de una manera muy fatalista. Qué casualidad que la izquierda no se mete tal como se está metiendo en Chile, en Argentina, con esos grupos de choque que son pagados con el dinero de los venezolanos. Por eso yo he dicho muchas veces, y te lo he dicho a ti, estimado Luis, que nosotros somos para el régimen y para la oposición que lidera eso que llaman oposición entre comillas, que tú y yo sabemos que no lo es, que lo que hay ahí es una cohabitación y un delito constante, permanente de colusión entre el régimen y los líderes de la oposición venezolana. Lastimosamente, ese es mi punto de vista. Volviendo al tema, qué casualidad que no les duelen los muertos por hambruna, por enfermedad del régimen de Venezuela, y nunca se quejan con respecto a esto, pero les aumentan una tarifa de transporte público en Chile y salen a protestar de una manera tan enérgica y tan hostil, que son capaces de destruir sus propios servicios públicos de transporte, como si los ricos utilizaran el servicio de transporte público en Chile, por ejemplo. Entonces, esas son las preguntas que nos tienen que llamar a la reflexión. ¿Por qué no son tan enérgicos con otros muertos, o es que estos muertos no les duelen? Bueno, tú me llevaste, estos famélicos no les duelen. Tú me llevaste a Latinoamérica antes de terminar en el punto de Europa. Voy a retomarlo un poco para que de nuevo aterricemos en esta parte que es tan importante para nosotros, como es Venezuela y el resto de los países latinos. Pero fíjate que yo voy a empatar tu comentario con esto. Es que no se puede entender, porque esto es aplicable al presidente en funciones, Pedro Sánchez. Pareciera ser que para ellos las dictaduras de izquierda pareciera ser que no son importantes. Y me voy a referir, por ejemplo, al caso no solamente de nuestro héroe, como tú lo has mencionado, que yo lo comparto plenamente, nuestro amigo Sosa Fortuny, sino que hay algo que yo quiero puntualizar para que tú me lo desarrolles. Yo no puedo entender cómo una democracia
del Reino de España, que presume tanto el señor presidente electo, pero se identifica y comparte con un régimen como Cuba, y yo siempre lo estoy señalando. A mí me sorprendió impresionantemente cuando él fue electo como presidente y el primer país que visitó fue precisamente Cuba. O sea, pareciera ser que hay una combinación entre Zapatero y Pedro Sánchez para oxigenar a estos regímenes tiránicos y diabólicos como es Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora Bolivia. Es importante tu comentario, Patricia. Sí, mira, tengo una premisa que Bueno, no sé cómo bueno, cómo va a sonar, ¿no? Te la estás dando a tu voz libertaria de Venezuela. Me hayas preguntado esto, Luis, y que le estés dando voz a esto, porque yo llevo años pensando qué pasa en Latinoamérica, que parece que está enquistada en la médula de todos los latinoamericanos, o de muchos latinoamericanos, eso que se llama la ideología socialista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Que cada vez que gobierna cualquier candidato que de alguna u otra manera se ha lanzado con ideas liberales, con ideas de libertad económica para el pueblo, con ideas que hagan evolucionar a sus respectivos países a punta de educación, siempre hay choques del otro lado. No será caso el populismo. Y he llegado a una conclusión, Luis, que es que definitivamente el socialismo que está allí, penetrado en la cabeza y en las sillas de todos los colores, de todos los palacios presidenciales de Latinoamérica, no sale como socialismo. O sea, lo que está pasando es triste, porque estamos trabajando un cambio a partir de la nada. Eso que llama, por cierto, un chico en las redes sociales, a quien yo aprecio muchísimo y sigo, que se llama Noel, yo te he hablado de él, sí, un cambio de 360 grados. O sea, un cambio para la nada. Sí. ¿Cuándo realmente vamos a tener nosotros un cambio si no entendemos que para que haya oposición al blanco no podemos utilizar blanco, tenemos que utilizar negro? Totalmente de acuerdo, Patricia. ¿Cómo podemos curar la enfermedad con más enfermedad? ¿Cómo podemos erradicar un virus con otro virus de la misma familia? Eso es imposible. Bueno, porque hay es ilógico. Porque ha habido y hay un expansionismo socialistoide de izquierda que ha ido penetrando y con muchos recursos logrando los espacios para dominar efectivamente los cimientos de las democracias. Sí, Luis, mira, es la escuela ideológica más importante del mundo. Es un laboratorio de ideología que está sembrado, ya desde hace rato instalado, mejor dicho, en todos los países de Latinoamérica, y que viene hacia Europa, porque ellos no conciben el socialismo sin antivalores, no conciben el socialismo sin delincuencia, sin maldad, sin violar la ley, porque ellos no creen en la democracia. Sabes que la democracia necesita llamarse como tal cuando están sus tres pilares completamente consolidados: respeto por el Estado de Derecho, elecciones libres y transparentes, y separación e independencia de poderes. Ellos no saben qué es eso. Patricia, por eso todos los regímenes de izquierda terminan siendo dictaduras desveladas. Patricia, como el tiempo es implacable y tú lo sabes, no hemos tocado el tema central, que es nuestro país, Venezuela. Como tú bien lo sabes... Perdona que tengo un problema técnico con la batería. Vale, espero que lo superes rápidamente, porque pero yo voy a ir un poco... Listo, tu pregunta. Ok, la situación de Venezuela, que tú la conoces suficientemente porque eres presidenta de la fundación, para mí, la que más ha suministrado ayuda humanitaria en cuanto a medicinas y equipos similares. La situación de enfermedad, muerte de niños, la situación precaria de salud cada día en Venezuela es alarmante, como alarmante es pues que no existen los servicios de electricidad, agua, transporte. Hay ese drama
esa ruina a la cual nos ha llevado estos narcotiranos. La pregunta es, Patricia, ayer se producen, o quiero, para ser más preciso, hace 2 días se da una discusión en el Parlamento que dirige el señor diputado Juan Guaidó, y por los vientos que soplan, ellos están proponiendo llegar a un acuerdo con los diputados de estos maleantes, de estas mafias, para constituir la directiva de un nuevo parlamento y para posiblemente ir hacia unas elecciones parlamentarias. ¿Qué opinión qué opinión te merece a ti esa realidad? Y de ser cierta, ¿qué crees tú que debe ser la reacción del pueblo venezolano? Mira, voy a hablar primero de la ayuda humanitaria. Sí, efectivamente hay un problema muy grave. Recuerda que te hablé del experimento social. Aquí están matando a la gente, en Venezuela están matando literalmente a la gente de hambre y de enfermedad. No hay suministro de medicamentos, para nada, en nada. Todos los rubros están en cero en Venezuela. Y si algo se consigue a precios dolarizados. O sea que la salud está supeditada a la condición de que el enfermo tenga muchos recursos o incluso tenga algún familiar fuera que pueda ayudarle en este sentido. Con respecto a los alimentos pasa exactamente lo mismo. Y luego has hablado de los servicios públicos, ni luz ni agua garantizados. ¿Okay? Ahora, que dentro de toda esta crisis venga un grupo que supuestamente representa los intereses de esos venezolanos que están pasando por este momento tan duro en este que yo llamo nuestro amado país de la furia, queriendo cohabitar con el régimen. De repente, mira, a mí, Luis, lo que recuerdo es a la Alemania nazi, y digo, oye, ¿tú te imaginas a los judíos diciéndole a los miembros del movimiento nacionalsocialista, del Partido Nacional Socialista, no, bueno, pero mira, aquí no ha pasado nada, vamos a sentarnos y vamos a cohabitar, porque bueno, todos cabemos en este país, y que resulta que aquellos fueron los que exterminaron a gran parte de la población judía, que resulta que aquellos fueron los que mataron de hambre y mandaron a los hornos crematorios a gran parte de la población judía, que repercutieron en la separación de las familias, en la desaparición forzosa de tantas personas, y que resulta que en lugar de enfrentarles a la ley y llevarles a los tribunales de justicia, les hubiesen dicho en su día, en la historia, oye, mira, vamos a sentarnos que vamos a seguir colaborando. Cuando yo me encontré, Luis, yo no sé si te pasó lo mismo, a este chico, a Guanipa, que le estaban allanando la inmunidad, lo inhabilitaron, juicio político, y lo inhabilitan. Y son los mismos personeros, entre comillas, diputados de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que salen de sesionar en ella y entran a sesionar en la Asamblea Nacional. Yo simple y llanamente me ubico en un Sodoma y Gomorra, que es lo que hay en Venezuela. O sea, un Estado sin ley, un lugar donde lo que impera es la pistola, lo que impera son los intereses, los negocios sobre por cierto, bases negras, sobre bases oscuras, el narcotráfico, el terrorismo internacional, cómo nos están expoliando el resto de nuestros recursos naturales, como el oro, como el petróleo, cómo están acabando, destruyendo, socavando las bases de esta sociedad, pero a la vez destruyendo las estructuras y las instituciones. Patricia, y por supuesto que yo no puedo estar de acuerdo, Luis, y okay. Yo sé que tú tampoco. Sí, claro, por supuesto. Patricia, como tenemos otro entrevistado, y por supuesto quise darte un poco más de minutos. Quiero, por favor, que en un minuto me resumas lo que estabas planteando para entonces darle pase a mi siguiente invitado. Vale, Luis, muchísimas gracias. Mira, mi conclusión es que sin intervención internacional de una alianza de países que se preocupen realmente por los venezolanos, nosotros no vamos a poder salir de esta tragedia y nunca vamos a poder rescatar la libertad. Bueno, Patricia, yo quiero, en nombre de Voz Libertaria Venezuela, agradecerte que hayas aceptado la invitación, y como le digo a todos mis invitados
especialísimos como es tu persona. Por cierto, se me escapó decir que eres la primera dama que participa en Voz Libertaria de Venezuela. Ay, qué maravilla, sí, qué honor. Así Vale, es. Tú eres parte, gracias a ti, tú eres parte gracias de a todos tus oyentes, vale, a toda la gente que eres está parte de este sintonizando proyecto, programa. eres parte de esta ventana y muy pronto espero que estés de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia, y seguimos en contacto. Gracias a ti, Luis, hasta luego, que tengáis buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Se trata de el almirante Carlos Molina Tamayo. Ya estamos intentando contactarlo porque también la entrevista va a ser por vía telefónica. Quiero informarle a los oyentes, el almirante de la Armada Venezolana, Carlos Molina Tamayo, está exiliado acá en España, tiene 14 años, ha sido un perseguido político del régimen primero del innombrable Chávez y por supuesto de su heredero Nicolás Maduro. Ha sido perseguido pues, por supuesto con las bandas de inteligencia del G2 cubano, un venezolano ejemplar, un militar formado con los honores más elevados en Estados Unidos y un luchador incansable por el rescate de la libertad y la democracia de Venezuela. Lo tenemos ya al teléfono. Almirante Carlos Molina Tamayo, un placer, un honor para la Voz Libertaria de Venezuela contar con tu participación. Muy buenas noches, los micrófonos son tuyos, Carlos. Don Luis, un gran placer también estar con ustedes. El placer es muchas nuestro. Gracias por la invitación. Bueno, la primera y la pregunta obligada. Han pasado 10 meses desde que el presidente diputado interino Juan Guaidó asumió la responsabilidad frente a todos los venezolanos y el mundo de libertar a nuestro país. Propuso un mantra que ya se hizo como que popular: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Llama la atención que el día de ayer, en la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes de varias universidades esperaban al señor Juan Guaidó con una consigna, no sé si tú estás informado, que la consigna ayer era la tengo incluso por aquí anotada. La consigna era algo así como si estás rechazando la propuesta posible de unas elecciones y de un Consejo Nacional amañado, y bueno, ya con una movilización interpretando la situación rechazando, mejor dicho, pues la posibilidad de lo que esbozó hace 2 días el diputado Guaidó, y casi en una convocatoria abierta hacia los diputados chavistas, diciéndole, bueno, consulten, pónganse de acuerdo y estamos nosotros ya listos para ir a conformar ese Consejo Nacional Electoral y para ir a unas elecciones. ¿Qué tú opinas sobre esa situación? Bueno, primero recordarles a los oyentes que yo soy de la opinión y he hecho cabildeo de esta opinión, que Venezuela es un país secuestrado y Venezuela tiene la más alta probabilidad de salir del régimen es a través de la injerencia humanitaria, que es una intervención militar multinacional puesta también con venezolanos y que pueda descabezar al régimen y llevar la ayuda humanitaria para establecer un gobierno de transición. Ahora, evidentemente que yo no entiendo cómo se pueda hacer unas elecciones estando Maduro en el poder, porque es que hay varias variables ahí que no me cuadran. Primero, que la selección de los rectores del CNE puede ser coaccionada por la gente del gobierno. Y luego que
depurar el CNE, eso lleva su tiempo. No solamente eso, sino que el gobierno de transición que esté en Venezuela, cuando cese la usurpación y podamos llamar a elecciones, tiene una organización logística muy fuerte con la diáspora venezolana. Recordemos que somos aproximadamente, es posible que sean más, 6 millones de venezolanos en el exterior, y el 99,99% de esos venezolanos que son en el exterior son votos de la oposición. Y por supuesto, no hay infraestructura ni la había antes en el exterior, en los consulados, para recibir tantos votos de los venezolanos que estamos en el exterior. De manera de que me parece algo utópico que se piense renovar los rectores del CNE y llamar a elecciones en un tiempo de, vamos a decir, 6 meses, porque en 6 meses no se depura tampoco el registro electoral, que sabemos que está viciado, y sabemos que no podemos ir a unas elecciones con esas maquinitas. Debemos ir a unas elecciones manual tipo tradicional, como las hacen en los países europeos, por decir así, que no creen en esas maquinitas porque sabemos que todo el software es manipulable. De manera que yo confío en que el presidente Guaidó y el gobierno interino tengan un plan para forzar el cese de la usurpación, el gobierno de transición, y después ir a elecciones libres. Ahora bien, Carlos, pero ya han pasado 10 meses. Las permanentes y reiteradas posiciones erráticas de Guaidó, sumándole aparte toda una cantidad de mentiras que han quedado ya registradas en la historia, como por ejemplo cuando nos decía a los venezolanos que él no estaba ni se reuniría nunca con los sanguinarios asesinos y delincuentes de Nicolás Maduro, y resulta que a través de las voces del propio Diosdado Cabello y los maduristas nos enteramos que efectivamente, y del propio Maduro, que sí estaban reuniéndose. Bueno, ahí está el vídeo incluso de que a mí en lo personal me pareció bochornoso cuando él encapuchado, simulando su rostro, fue a reunirse con Diosdado Cabello. La situación de la ayuda humanitaria del 23 de febrero, que dejó muy mal parado, y no digamos lo del 30 de abril. Para apuntar concretamente esas 4 o 5 situaciones, Carlos, a estas alturas y con la postura que tiene Guaidó en estas últimas 3 semanas en el Parlamento, el hecho de que incluso hayan aceptado a una serie de diputados que dejaron de serlo desde hace tiempo, y me refiero a los diputados que representan lo que algunos llaman el oficialismo. ¿Cómo podemos seguir creyendo, Carlos, que todavía Juan Guaidó pudiera cumplirnos a los venezolanos, a los que juramos con él el de libertar a Venezuela y recuperar la democracia? ¿Cómo podemos creer, Carlos? Bueno, ahí vamos a lo mismo. De todas maneras, sí, yo tengo entendido que el video ese encapuchado, eso fue antes de que lo nombraran presidente interino. No. Eso está dentro del marco. Eso está dentro del marco. De todas maneras, la información que yo tengo es que evidentemente se les ha dado al régimen una oportunidad, una puerta trasera para que el régimen cese la usurpación. Ahora, tomemos en cuenta que el régimen está asesorado por la dictadura más pérfida y más sabia del planeta, porque hay que quitarse los sombreros delante de los Castro, porque los Castro se han birlado a la CIA, al Mossad, a la KGB, a los servicios de inteligencia británicos, a todos los países del mundo, y tienen mucha experiencia en el manejo de masas y en el control político, especialmente de los países latinoamericanos. Entonces, por eso es que yo voy otra vez a lo que digo siempre. Venezuela está secuestrada. Muchos de los que están en Venezuela sufren el síndrome de Estocolmo porque están coaccionados bajo sus secuestradores. Nosotros no sabemos cómo el régimen está amenazando a los políticos honestos, vamos a decir así, que están en Venezuela, porque
están secuestrados y probablemente sus familias estén amenazados. Esos son los honestos, y a los políticos deshonestos nosotros no sabemos si el régimen se les ha acercado con un maletín con $2 millones para que hagan el parapeto de que tuviesen en la posición. Pero repito, estamos bajo un país secuestrado por delincuentes, y la única forma de liberar a ese país, la más alta probabilidad, yo hablo de probabilidades, no hablo de que es 100% un caso y 0% otro, no, para mí la más alta probabilidad de poder hacer el cese de la usurpación es a través de una injerencia humanitaria, que eso conlleva una ayuda militar internacional, y vamos a estar claros, serán por los países amigos de América, porque los europeos no se van a meter en eso, porque la izquierda radical europea tiene mucho poder y crean muchas fábulas para situaciones como esta, que si los gringos se van a robar el petróleo venezolano, que van a sacar el oro, cuando ya todo eso está siendo dilapidado por todos los países amigos del régimen de Maduro que está llegando ahí. De manera de que yo no puedo, porque estoy afuera, ver las coacciones que tienen los políticos en Venezuela y que tiene la sociedad civil en Venezuela, pero sí sé que estamos bajo el títere que es Maduro, asesorado por el régimen más perverso que existe dentro del planeta, que es el régimen cubano, que saben muy bien cómo manejar esas situaciones. Y repito, se han vacilado a la CIA infinidad de veces, no se pudo eliminar a Fidel Castro porque siempre los cubanos estaban por delante, y ellos son muy expertos en esto, y hay que tener cuidado porque es posible que los cubanos se estén saliendo con la suya en el sentido de desmembrar a la oposición. Bueno, pero entonces, es que esa práctica, debemos estar claros que independientemente que esté en Venezuela, no va a tener el poder para desde adentro salir del régimen. El que está en Venezuela tiene que pedir ayuda afuera para que haya una injerencia humanitaria. Bueno, es que esa es una de las piezas que no encaja en lo que yo llamo la era Guaidó. Que no encajara con Ramos Ayú en su primera gestión, eso era entendible, y que no encajara incluso con Julio Borges, lo podíamos entender. Bueno, porque sabemos que ellos están como revestidos de socialdemócratas y tienen mucha afinidad con mucha gente que son amigas de este eje maléfico, ¿verdad? Ahora bien, hay una cosa que no encaja. Ayer se corrió, y no es una voz, ya se tienen informaciones de la presencia de Juan Guaidó incluso en Cuba. No sé si estás informado de eso. He informado de eso, pero no he corroborado esa información. Bueno, esa información nosotros la estamos manejando desde hace 4 días, está corroborada. Fíjate bien, no encaja porque sabemos la manera como viene operando. Mi anterior invitada, nuestra amiga Patricia Carrera, lo apuntó, que es el grupo que conformaron Rodrigo Zapatero y 30 dirigentes mundiales, así lo llaman ellos, pero son latinoamericanos y de Europa exclusivamente. Rodríguez Zapatero, que es el vaso comunicante con el régimen castrocomunista, ese grupo llamado Puebla, sabemos que son los que están haciendo lobby con sectores de la oposición venezolana ligados a los 4 partidos de la MUD. Y por eso nosotros ya a estas alturas pensamos que no es posible ya seguir creyendo en Juan Guaidó como un presidente interino. Yo personalmente, y lo asumo desde este espacio de La Voz Libertaria, yo creo que fuimos de nuevo víctimas los venezolanos de un gran engaño, de un gran fraude que pasará a la historia, en este caso Juan Guaidó, como peor que incluso que Arias Cárdenas, que Rosales y que el propio Enrique Capriles Radonsky. Esa es mi opinión y lo digo, repito, Carlos, aprovechando tu participación para escuchar tu opinión. Bueno, yo no puedo tener esa opinión porque más bien yo creo que Juan Guaidó cuando llegó y lo nombraron presidente interino, fue una jugada que ni la vio la oposición ni la vio el régimen, porque si no el régimen lo hubiese destruido antes, porque tengo entendido que a quien iban a nombrar a Freddy Guevara, y cuando el régimen se enteró de eso, por supuesto, empezó a coaccionar
Freddy Guevara, que tuvo que asilarse en la Embajada de Chile. Yo creo que fue un movimiento que sorprendió tanto a la oposición como al gobierno, al régimen, y al principio, bueno, tuvo una inercia muy buena. Yo estuve particularmente presente en la parte de la ayuda humanitaria ahí en Cúcuta el 26 de febrero. Pero Carlos, y ahí se veía mucho entusiasmo. Ahora, insisto en lo mismo, pongan a quien pongan ahí dentro de Venezuela, los cubanos comunistas van a salirse con la suya. Eso de estar hablando, negociando, el tiempo corre en contra de nosotros, el tiempo corre a favor del régimen. Mientras más tardamos en darnos cuenta que necesitamos una intervención para el rescate de Venezuela, esté quien esté como presidente interino, el tiempo va a favor del régimen, y más aún cuando ahora el continente latinoamericano tienden algunos países a volverse rojos nuevamente, que vamos a perder el apoyo de poco apoyo que tenemos entre la OEA o el apoyo del Grupo de Lima. Yo creo que todos de la oposición deberíamos estar concentrando en convencer a los políticos de las Naciones Unidas que no hay otra forma de salir del régimen sino con una acción optimizada tipo Panamá. Pero el problema es que los políticos que nos están representando, lamentablemente, y me refiero de nuevo concretamente al diputado Juan Guaidó y a los 3 partidos restantes del G4, van en dirección totalmente contraria. Carlos, tú sabes perfectamente que desde hace 3 años muchas voces venezolanas, incluso y del exterior, y yo pudiera hasta nombrar a nuestro gran amigo casi venezolano Luis Almagro, quien le solicitábamos permanentemente a Juan Guaidó la aplicación del TIAR, y efectivamente coincidiendo con ese planteamiento. Y sin embargo, fíjate cuántos meses, y voy a agregar, no solamente nosotros, la fracción de 16 diputados, los que llaman el 16J, que son aliados de María Corina Machado, y sin embargo hubo una resistencia, y casi de manera obligada, como su juramento, aceptaron a regañadientes, y como lo dice Pablo Medina, el TIAR lo caparon, como decimos nosotros en criollo. O sea, es un TIAR eunuco, donde ellos incluso aceptaron y trabajaron para que el artículo que precisamente contempla la intervención de fuerza militar no fuera contemplado. Entonces, ¿cómo podemos, Carlos? Y el otro elemento, en base a tu comentario sobre, porque esa parte yo un poco la conozco, esa historia de que si iba a ser nombrado Guevara, eso, yo respeto tu fuente, pero la que yo manejo es que Ramos Alú presionó a Leopoldo López porque se habían puesto de acuerdo Rosales, Ramos Ayú y Julio para no darle y violentar el acuerdo a Voluntad Popular, la presidencia y la presidencia del cuarto periodo parlamentario, y lo sometieron al grado de que entonces es cuando deciden que sea Juan Guaidó el candidato para el itinerato. Es lo que se maneja. Yo lo he conversado incluso con diputados que son mis amigos, que están muy cerca de ellos, y esa es la historia. Guevara incluso se fue antes por otras circunstancias cuando le dictaron el allanamiento de la inmunidad. Ahora, lo que sí es verdad es que Juan Guaidó fue escogido por los cubanos, pero como escogieron a Arias Cárdenas en aquel momento, y como escogieron a Rosales, y como escogieron a Capriles, pues lo escogieron a la medida de ellos, no a la medida de lo que está diciendo mayoritariamente el pueblo venezolano, que por cierto es interesante, y voy a compartir también con nuestros oyentes. Hoy, no sé si lo leíste, la encuesta que indica que sumando la fuerza popular de los 4 partidos que hoy nos secuestran también la Asamblea Nacional, y me refiero a Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, sumándolos todos, no pasan de 9 puntos de
de aceptación popular, Carlos. Fíjate bien, Sí. pero eso si tú lo unes al 75% de los venezolanos, donde estoy seguro que te encuentras tú y también yo, ¿verdad? Sí. Que estamos totalmente conscientes que a esos narcodelincuentes no los vamos a sacar por ningún proceso electoral y menos de diálogo. Entonces, Exacto, ¿dónde sí. está el respeto del señor Juan Guaidó a esa voluntad popular y a esos millones de venezolanos que le depositamos a él la confianza para que nos liberara de estos delincuentes? Y ese es el punto que tenemos que seguir discutiendo a partir de ahora, Carlos. Sí, ciertamente, y además de que hay otra variable que yo no sé por qué no se ha tomado en cuenta, que tiene una variable que tiene peso. Yo me he reunido con algunos integrantes del Tribunal de Supremo Justicia en el Exilio, y el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, en nombre de su presidente, el segundo y los integrantes, están de acuerdo con un rescate tipo injerencia humanitaria. Ellos lo han manifestado públicamente. Y eso da un aval legal, porque se supone que ese es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, que fue elegido por la Asamblea Nacional, como debe ser, por la Asamblea Nacional legítima. Entonces sí, hay muchas variables que no cuadran ahí, y con respecto a la popularidad de los partidos y todo eso. Desde hace muchos años yo estoy observando que en todas las elecciones que se va, la gente, la sociedad civil, el grueso de la sociedad civil, ellos no están, ¿cómo lo pongo? La gente no está votando por el político de la oposición, la gente está votando en contra del madurismo, del chavismo, que es diferente. Una cosa es que yo siga un líder de la oposición, y otras cosas que yo voy a las elecciones a votar, y yo voto en contra del perverso Maduro, por decir así. Y eso, por supuesto, lleva a que salgan esas estadísticas de que el 75% de la población o más, lo que quiere salir del régimen, y están cansados, por supuesto, de tantos años donde hay políticos de la oposición que evidentemente nos han traicionado. Sí, Carlos, pero fíjate, curiosamente, esa misma estadística, yo recuerdo hoy, como si fuera ayer, en el 2015, esa era la misma estadística. Sí. Todos ellos, estos cuatro partidos, más el más la causa R y todos aquellos mini partidos, todos no pasaban del 10%. Y eso fue, por cierto, lo que determinó que estos perversos diputados y dirigentes políticos, así los quiero llamar responsablemente, dirigidos fundamentalmente por el mafioso de Ramos Ayú, Sí. tuvieron que decidir enterrar por primera vez sus banderas, las de sus partidos, y es cuando sacan el gran engaño de aquel puñito llamado la tarjeta de la unidad. Pusieron a todo el mundo efectivamente interpretando ese sentimiento, porque la gente le decían, los venezolanos, todo el mundo le decían, la única manera de derrotar a estos bandidos es ustedes todos unidos. Esa era como la voz del pueblo en todos los rincones de Venezuela. Claro, y tiene sentido una lucha como esta, unir todo el mundo contra un régimen perverso. Ahora, fíjate, que lo utilizaron para otras razones, eso... Ahora fíjate tú, pero fíjate hasta dónde está la perversidad y el engaño de hoy de Guaidó, el engaño de ayer de Barbosa, el engaño de antier de Julio Borges y el de más pasado, que fue el de Ramos Ayú, empieza en el 2015 con eso que yo estoy compartiendo con los oyentes y contigo. Ahora, ¿qué hicieron estos señores? Una vez que efectivamente la voluntad popular derrotó a estos perversos con esa conquista y aplastante de más de 112 diputados, entonces se reunió el señor Ramos Ayú, entiendo que Julio Borges, y hicieron el teje y maneje, empezaron a contar sus hombres, porque ellos se encargaron de meterlos en las listas y empezaron a contar, bueno, mi fortaleza son 20 y pico y la mía son 14, por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a estar fregados, vamos a ponernos de acuerdo, nos cogemos la asamblea y bueno, y eso es parte del gran drama que hoy tenemos, Carlos, y eso hay que contárselo a la gente. Y que, por cierto, es la mentira más grande que yo le registré desde el primer momento de su discurso a Juan Guaidó, que nos viene repitiendo que él representa la unidad parlamentaria de Venezuela, cuando realmente eso es mentira. Y voy a decir algo que, por cierto, me lo había guardado, aunque la persona que me lo dijo
no me solicitó que le guardara el secreto. Ahí hay tantas fracciones. Bueno, para empezar, los 16 J, que para mí han sido los que han asumido de manera gallarda el sentimiento de la voluntad popular, y yo quiero particularmente, y lo tuve como invitado la semana pasada, al diputado y mi amigo Richard Blanco, que está perseguido y exiliado en Argentina, pasando penurias de toda naturaleza, como estamos la mayoría en el exterior. Entonces fíjate lo siguiente, yo voy a decir esto. Yo descubrí hace poco, que el diputado Américo de Gracia, que es mi amigo, porque yo estuve 22 años en la causa R, no votó, es el único diputado, no votó por Juan Guaidó. No votó por Juan Guaidó. Bueno, es curioso que Américo de Gracia está depositado en la Embajada de Italia, pero Ramos Gelú, que fue inhabilitado, que supuestamente estaba identificado como golpista y tenían que, bueno, está tranquilo, gozando un imperio y nadie lo detiene, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos señalar a otros. La situación de Zambrano, o sea, dejan a otros compañeros presos allí, y vaya, por cierto, mi solidaridad desde esta tribuna para todos ellos, civiles y sobre todo con los militares, que ellos se han encargado de invisibilizarlo, y me refiero a Juan Guaidó y a toda la MUD. Entonces, ¿cómo es que él y toda esta gente mantienen este engaño? Y eso hay que repetirlo, porque es que ya se nos olvidó los venezolanos, Carlos. El engaño de hoy empieza el 2015, y es lo que la gente no ha entendido profundamente. Sí, además del engaño es que crean una ilusión y la gente de repente se desilusiona, y evidentemente que es una montaña rusa pues para la sociedad civil. Se ilusionan y se desilusionan, vuelven a ilusionarse, desilusionarse, y ya llevamos casi 20 años con este régimen y no se ha podido salir de él. Bueno, Carlos, mira, ya vamos finalizando el programa. No sabes cuánto honor me causa a mí en lo personal, igualmente, y sobre todo a este espacio Voz Libertaria de Venezuela, que efectivamente lo hemos construido pues para romper un poco con la orfandad mediática que tenemos aquí los venezolanos en España y en Europa, y sobre todo para tratar pues de llevarle toda la semana, 2 días a la semana a toda nuestra diáspora y a todos los latinoamericanos sobre los acontecimientos que se suceden no solamente en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica. Para despedirnos, Carlos, tienes 2 minutos, y de nuevo muchísimas gracias por tu participación. Las gracias mías por esta tribuna, y bueno, yo insisto desde lo que se puede aportar, de que la más alta probabilidad de salir del régimen es a través de la injerencia humanitaria, y hay que seguir haciendo el lobby con los países americanos, porque con los europeos no se van a atrever, y vamos a estar claros, el único país que es capaz de prestarnos una gran ayuda para lograr el rescate de Venezuela es Estados Unidos. En eso estamos conscientes, porque son los que tienen la capacidad militar y logística para un esfuerzo de ese tipo. Y una vez que el régimen sea removido, que se forme un gobierno de transición, tiene que venir también una ayuda, y ahí donde Estados Unidos también juega un rol importante, que sería como un mini plan Marshall para Venezuela, porque tú remueves a los sinvergüenzas del régimen, pero el país no está funcionando, los hospitales no funcionan, la gente no tiene poder adquisitivo para comida. Entonces hay que hacer algo como se hizo en el año 47 en la posguerra europea, donde empezaron a llevarle sosiego a través del plan Marshall, porque si no llevaban sosiego, los soviéticos por supuesto se iban a aprovechar de eso. Y en este caso Venezuela lo mismo, porque recordemos que si nosotros logramos sacar al régimen y dentro de 5 meses siguen los mismos problemas, lamentablemente las masas tienen la memoria corta. Entonces todos esos problemas que en 5 meses lo hemos vivido, que vienen de atrás,
la izquierda radical latinoamericana va a echarle culpa al gobierno de transición, que por culpa del gobierno de transición que Venezuela está así. Bueno. Entonces es algo delicado, pero lo primero que tenemos que hacer es luchar por el día D, esto es salir del régimen. Y en eso es lo que tenemos que concentrarnos. Es algo muy difícil, y con todo lo que me estás contando tú del asunto político interno de Venezuela, realmente es desilusionante, pero seguimos tratando de convencer a los países que sus intereses sean afectados por el régimen de Venezuela, de que tomen una decisión ejecutiva y logren el rescate de Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias Luis, y muy interesante este programa, evidentemente. Bueno, seguimos en contacto, y yo quiero, por favor, David, terminar el programa como lo empezamos, elevando la voz. Latinoamérica y el mundo democrático estamos de luto por la muerte de Sosa Fortune. Vaya pues nuestra solidaridad con ese pueblo libertador, porque el pueblo cubano en el fondo es un pueblo que ama la libertad, lo expresa en su música, en su gentilicio. Desde aquí, desde la tribuna de Voz Libertaria de Venezuela, todo el repudio a estas dictaduras comunistas, y el llamado es a toda la civilización del mundo para que la rechacemos, porque esto ha sido un crimen y una violación de los derechos humanos más crueles que hemos vivido el siglo pasado y en este siglo. Muy buenas noches, y hasta el próximo miércoles, cuando de nuevo estará Voz Libertaria de Venezuela con ustedes. Por tanto niño desamparado que hay en tus calles, ahora se ven familias enteras que no han comido y que confían.